Cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo y consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas. Y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados rostro en tierra y adoraron y alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. Oiga, qué hermosa palabra en esta mañana. Cuando desarrollaba este tema, me imaginaba esta escena en mi cabeza de cómo era la presencia de Dios, cómo sería físicamente. Sería una luz incandescente, sería una luz tan brillante. Me preguntaba yo, ¿cómo sería la presencia de Dios en ese tiempo, en ese instante? Debía ser algo magnífico, debía ser algo especial. Pero para que eso sucediera, también debía suceder algo que motivara a que la presencia de Dios bajara y llenara el templo. Si usted recuerda bien, el templo era un lugar, de acuerdo a las medidas dadas por Dios, era un lugar bastante amplio. Y la presencia de Dios estaba contenida en ese lugar, en ese instante cuando Salomón termina de orar. Pero, recuerde lo siguiente, lo dije hace un instante, para que la presencia de Dios estuviera dentro del templo, tenía que haber sucedido algo que motivara que la presencia llegara allí. Y en el capítulo 6 encontramos qué fue lo que motivó a que la presencia descendiera en este lugar. En el capítulo 6 encontramos al rey Salomón haciendo una oración por medio de la cual él dedica el templo, y en esta oración le pide a Dios que perdone los pecados futuros de la nación, del pueblo de Israel, y que los perdone. Entonces Salomón presenta una ofrenda en una tarima que él había pedido que se realizara, en una plataforma, y él empieza a orar a Dios. Dice el versículo 14: Oh Señor de Israel, no hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Mire cómo Salomón está empezando la oración. Y Salomón más adelante pregunta: ¿pero es realmente posible que Dios habite en la tierra entre seres humanos? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor, mi Dios. Oye el clamor y la oración de tu siervo.
Y más adelante le pide, Señor, óyenos desde los cielos, perdónanos. Y el versículo 22 empieza Salomón en su oración a decirle a Dios por cada situación futura que se presenta dentro del pueblo de Israel para que ellos pequen, y cómo Salomón intercede por la nación y le dice, Señor, si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Paga al culpable según su merecido. Absuelve al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo y hazlo volver a esta tierra que diste a ellos y sus antepasados. Y Salomón empieza a desarrollar esta oración y pone cada concepto del pueblo, cada situación futura del pueblo de Israel, cada momento en el que ellos pecan, cada momento en el que ellos son derrotados en batalla. Aún mismo, cuando cada extranjero oiga, versículo 32, en el futuro los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti, vendrán de tierras lejanas, y cuando oigan de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso, cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te piden. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Mi hermano, qué hermosa oración tiene el rey Salomón. Y esto fue lo que motivó la presencia de Dios. Una oración muy sincera, una oración muy personal de parte del rey de la nación. Pero al terminar la oración, en el versículo 7, como acabábamos de leer, nos relata cómo la presencia de Dios llenó el templo y los testigos de ese instante se maravillan y exclaman: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver eso conmigo y con el tema que hoy está tratando Octavio acerca de ser templos vivos? Pues déjeme decirle que de la misma forma pasa en nuestras vidas. Cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rasga. Esa división de ese templo físico e inmenso fue rasgada por medio de la cruz. Entonces, el hombre, el corazón del hombre, se convierte en el templo de Dios. Es decir, por medio de su espíritu, Dios habita en el corazón del hombre y lo llena, tal cual veíamos en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Ahora imagínese usted siendo ese templo y que otros puedan ver y digan: cayó fuego del cielo, lo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Cuando
Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados rostro en tierra y adoraron y alabaron al Señor. Qué maravillosa es esta palabra. A mí me emociona, y cuando desarrollaba este tema yo me quedaba maravillado de ver cómo la obra de la cruz, el sacrificio de Jesucristo, permite que ahora yo sea el templo del Espíritu Santo, el lugar donde Él mora, el lugar donde Él habite, el lugar donde Él va a estar ahí, donde ni siquiera los cielos pueden contener la presencia de Dios, y Él desciende a la tierra y mora en nuestros corazones. Nosotros ahora somos ese templo. Nosotros ahora somos esa ofrenda. Ya no es un lugar específico en el templo, sino somos nosotros con nuestra vida. Pasamos a ser ofrenda y sacrificio vivo con nuestros actos. La palabra dice en Romanos 12, versículo 1: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. En otra versión dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro verdadero culto. Ahora nosotros somos ese templo. Ahora Dios habita en nuestros corazones, el Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Y entonces, ¿por qué a veces lo contristamos? ¿Por qué a veces se nos olvida esa palabra y hacemos cosas que van en contra de ello? La palabra también dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede servir a dos señores? ¿Cómo podemos estar en la congregación y otro día estar en lugares donde el Espíritu Santo no va a entrar? Sí, te hablo a ti, que quizás tienes dificultades para dejar la bebida. Te hablo a ti, que estás pasando momentos difíciles y encuentras refugio en las sustancias ilícitas. ¿Por qué dañas el templo del Espíritu Santo si tú eres un templo vivo? ¿Acaso no fuimos pagados con un precio muy alto? Es confrontante esta palabra, lo sé. Pero mira que Dios quiere hacerte entender que Él está en tu vida, que su Espíritu Santo está contigo y que Él desea guiarte, que Él desea ser tu amigo. En esta porción de la palabra encontramos al rey Salomón terminando de hacer una oración. Luego la presencia de Dios, la gloriosa presencia de Dios, como dice en esta versión, descendió sobre el templo y lo llenó. No podía entrar nadie más. Los sacerdotes no podían entrar, el pueblo no podía entrar. Y toda la nación que presenció este acontecimiento postró su rostro en tierra y adoraron al Señor. Y decían: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Y el tema de hoy
para ti que si acabas de llegar a la sintonía, es templos vivos. Y vamos a hablar ahora de 4 aspectos, 4 características que debemos tener en nuestra vida para hacer esos templos del Espíritu. En primer lugar, en este tiempo, nuestro deber, nuestra obligación es mantener un templo ordenado. Y entonces la palabra nos dice en 1 Corintios 3, verso 16, Pablo preguntándole al pueblo en esta carta, les dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Pues Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Mi amado hermano, ¿no te has dado cuenta? ¿No sabías el gran tesoro que eres? Eres templo del Espíritu Santo, sí, así como lo oyes. Eres templo de Dios. Por eso hay que mantenerlo ordenado. Por eso cada mañana al levantar, al abrir tus ojos, tu primera oración, tu primer pensamiento debe ser Dios. Y que sea Él quien te guíe a llevar una vida de ejemplo, a llevar una vida de amor con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. En segundo lugar, para que ese templo esté activo, es un deber que la presencia de Dios llene ese templo. Es decir, que el Espíritu Santo te llene. Mi amado hermano, sí, como lo estás escuchando, es así como el rey Salomón en la escena que estábamos leyendo, oró y le pidió a Dios que habitara en ese templo, que aún los cielos no podían contenerlo a él, que cómo era posible que él habitara en un templo entre los humanos. ¿Cómo era posible eso? Entonces, y la presencia de Dios desciende, consume el holocausto. Entonces, tú dirás, pero ¿cómo es posible? Y yo te recuerdo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, transfirió la figura del templo a tu corazón. El velo del templo se rompe. Esa división que nos separaba del lugar santísimo se rompe. Y entonces ahora el templo pasa al corazón del hombre, evoluciona. Sí, evoluciona. Así como hoy día la tecnología avanza y antes nos teníamos que acercar a un teléfono conectado a un cable que estaba enlazado a unas redes telefónicas.
y hoy simplemente tenemos dispositivos que llevamos junto con nosotros. Asimismo, la presencia de Dios se transfirió. Es portátil y la llevamos. Así como lo escuchas. Entonces es un deber que la presencia de Dios llene ese templo, que haya una llenura del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 16 en adelante, nos recuerda lo que el profeta Joel ya había dicho años atrás. Dice el verso 16. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Más claro no puede ser, mi hermano. Es mi obligación como templo vivo del Espíritu estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, también debemos entender lo siguiente. Es mi obligación tener la presencia del Espíritu Santo. Y quizás refutes y digas, no, es complejo. Pero te recuerdo algo muy importante. Este templo es uso exclusivo de Dios. Y tú me dirás, ¿pero por qué, Octavio? Sí, mi hermano, te lo voy a decir a la luz de la palabra. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 23, dice, Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Somos uso exclusivo de Dios. Somos templos con un fin específico. ¿Cuál es? Contener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces recuerda, número 1, en ese tiempo nuestra obligación es mantener un templo ordenado. Número 2, la presencia del Espíritu Santo debe llenar ese templo. Número 3, el templo, este cuerpo, es uso exclusivo del propietario. ¿Quién es el propietario según 1 Corintios 7:23? Es Dios. Porque pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Así que no debemos dejarnos esclavizar. Por último, nuestra vida, nuestro templo, debe ser una referencia para los demás. Sí, así es. Este templo que somos nosotros debe ser referencia, debe ser testimonio para otros. En Segunda de Crónicas hay unos versículos que relatan acerca de ello. Vamos a verlos. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 26 dice, si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, de tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión.
En el verso 29 y en el verso 30 hace referencia también a que si los extranjeros que moran, pero vienen a Israel, cuando oren en dirección a ese templo, ellos oren, y Dios les conceda. Entonces ellos sabrán que Él es Dios, que conocerán que Él es Dios y que hay un templo construido para adorar su nombre. Estamos hablando de un lugar físico en ese tiempo. El verso 32, el verso 34 dice: si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos, y si ora en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Y por último, en el verso 38 del capítulo 6, dice: si ellos vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en la tierra en la que estén cautivos, y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste, hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y sus peticiones desde el cielo donde vives y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que haya pecado contra ti. El rey Salomón estaba visualizando en su oración los pecados de la nación y los pecados de cada persona. Pero asimismo, como estaba el templo, él da la referencia y dice: si oran en dirección hacia este templo, es decir, si visualizan el templo, y asimismo somos nosotros. Somos la referencia, somos un punto geoestratégico de parte del cielo. Somos una sucursal, somos un satélite del cielo aquí en la tierra, nosotros, los hijos de Dios. Entonces, somos la referencia para otros, con nuestra manera de vivir, con nuestro testimonio, con nuestras obras. Somos esa referencia de la que Salomón estaba hablando en el templo al momento de consagrarlo a Dios. Ahora nos corresponde a nosotros tener la presencia de Dios en nuestra vida, tener el templo ordenado, que sea de uso exclusivo para adorar a Dios, porque Él ha pagado un precio muy alto, y ser referencia. Ser referente en el trabajo, ser referente en la casa, ser referente en la universidad, en el colegio, ser referente en el barrio. Es lo que nos corresponde por ser un templo de Dios, un templo del Espíritu Santo. Entonces, te pregunto, ¿eres un referente? ¿Le estás dando el uso exclusivo que el templo es? Mi invitación en esta mañana es para que, así como en el capítulo 7, aquel lugar, ese templo físico, fue lleno de la presencia de Dios, y todos se maravillaban. Asimismo, tu vida sea llena y tú seas quien se deleite en ese suceso personal. Si no es así, te invito para que hagas esta oración. Señor Dios, en esta mañana yo quiero ser ese templo del Espíritu Santo, donde tú habites. Señor, ordena mi vida para que tu presencia esté allí. Lléname de tu Santo Espíritu. Conozco que pagaste un precio muy alto por mí. Por eso pido
que llenes mi vida, que llenes mi corazón, este templo que soy. Dios, y que yo pueda hacer referencia a donde quiera vaya, que yo sea referencia de tu Espíritu Santo, que yo sea referencia de bendición para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo soy Octavio Orozco, quien los acompañó en esta mañana del marzo 3 de 2020, y no se olvide de llenarse del Espíritu Santo, no se olvide de estar en la presencia de Dios y llenarse. Allí encontrará paz, mi hermano. Eso fue todo por hoy. Dios los bendiga, los dejo, y que Dios los bendiga en este día poderosamente. Chao, chao, los quiero.